delegado del Gobierno y el jefe superior de policía han sido los encargados de poner sobre la mesa todos los detalles de la detención del presunto asesino de un hombre en la barriada del Príncipe el pasado sábado y del intento de homicidio de otras 2 personas, una de ellas en la madrugada de este lunes. La detención se ha producido esta madrugada en una operación muy tensa en la que el presunto asesino la ha emprendido a tiros contra los agentes que han acudido a detenerlo. Han sido detenidas 2 personas. La primera persona que ha detenido es el autor de los hechos, que es cuando los policías llegan, recibe a tiros a nuestros policías. Ahí se produce un intercambio de disparos y una situación muy tensa hasta que se logra reducirle y posteriormente se consigue la detención de quien le está dando cobertura, está siendo cooperador necesario. Entre los detalles que el jefe superior de policía ha dado de la investigación desarrollada se encuentra que el presunto asesino, conocido como el Chino, sería compañero de actividad delictiva de sus víctimas. Tenemos la noticia de alguien, el fallecido era compañero de actividades delictivas del muerto, el muerto y el asesino. Entonces, incluso los otros que intentaron también ser matados, también eran compañeros de este hombre que hemos detenido. El delegado del Gobierno ha puesto sobre la mesa el trabajo eficaz de la Policía Nacional, que en 72 horas ha identificado y detenido al presunto autor de los hechos y ha respondido a las críticas de quienes señalaron el pasado sábado la tardanza de los agentes en personarse en la barriada del Príncipe tras el asesinato. Mira, la policía estaba en el sitio y haciendo lo que realmente le correspondía, y la prueba de eso es que en menos de 72 horas se ha detenido a la persona responsable de esos actos. Por tanto, yo creo que esa crítica es infundada. La policía ha actuado correctamente en todo momento y a los resultados me remito. Estamos en menos de 72 horas anunciando la detención del responsable de los hechos. El detenido tenía antecedentes por homicidio, tenencia de armas y tráfico de drogas y una orden de búsqueda en Marruecos. Antonio Hernando ha repasado este martes cuáles son las prioridades del PSOE para Ceuta, unas prioridades que pasan en primer lugar por la generación de empleo y el desarrollo económico, algo en lo que ha asegurado Rajoy nos ha implicado. ¿Cuáles serían las prioridades de Pedro Sánchez y de un gobierno presidido por Pedro Sánchez respecto a la ciudad autónoma de Ceuta? Primero el empleo, después el empleo y en tercer lugar el empleo. Y para eso, miren, va a ser necesaria una mayor implicación del Gobierno de España. Van a ser necesarios más fondos, va a ser necesario un mayor apoyo del Gobierno de España. Mariano Rajoy le ha venido mal a Ceuta. El presidente del Gobierno en funciones, el señor Rajoy, no se ha implicado en el gran problema estructural de la ciudad autónoma de Ceuta. Igualmente, el portavoz del Comité Electoral Socialista ha señalado que debe trabajarse en educación, mejorando infraestructuras y derogando la ley Wert. Mayores infraestructuras escolares. Nosotros apostamos por la derogación de la reforma educativa del Partido Popular, de la ley Wert, porque concitó un amplio consenso en contra. Especialmente combativo se ha mostrado con los problemas de conectividad de la ciudad y muy especialmente con el precio del billete de barco, que hace imposible el desarrollo turístico de Ceuta. Hernando ha apostado por apretar a las navieras y, si es necesario, subvencionar los billetes para no residentes. Creo que hay que apretarlas, lo digo directamente, negociar con las compañías de transporte para que las compañías abaraten el precio de los desplazamientos. Y he dicho también que si es necesario en algún momento subvencionar y ayudar a la subvención de los billetes de transporte, pues que se haga, porque eso va a permitir que aquí vengan turistas. Finalmente, el portavoz del Comité Electoral del PSOE ha subrayado la necesidad de cubrir las plazas en el área sanitaria y ha insistido en la necesidad de lograr un gobierno de cambio que se implique verdaderamente en los problemas de Ceuta, el de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos? Que haya un gobierno del cambio presidido por un socialista, por Pedro Sánchez, que se implique en los problemas estructurales de la ciudad, que colabore y coordine su actividad y su trabajo con el gobierno de la ciudad autónoma y que le dé el protagonismo necesario. El presidente del Comité Electoral del PSOE ha puesto sobre la mesa que ha sido su partido el que más esfuerzos ha hecho durante los últimos meses para lograr un gobierno de cambio en España y que el futuro pasa por ser capaz de llegar a puntos en común. Pero que vean los ciudadanos quién ha hecho el máximo esfuerzo para que no se repitiesen estas elecciones, porque a nosotros nos parecía que los ciudadanos el 20 de diciembre habían hecho su trabajo y que ahora nos correspondía a nosotros hacer el nuestro, que era ponernos de acuerdo. Yo creo que el futuro de la política española pasará por el acuerdo. Todo ello para a reglón seguido añadir que ha sido la intransigencia de Pablo Iglesias la que ha impedido que en España se haya formado un gobierno de cambio. Lo que se ha puesto de manifiesto durante estos 4 meses es que la intransigencia de Pablo Iglesias ha hecho imposible un cambio.
El que Pablo Iglesias haya estado más preocupado de los sillones que de las soluciones ha hecho imposible un cambio. Antonio Hernando ha señalado que cree que el PSOE va a crecer de cara a los comicios del 26 de junio. Muy especialmente ha señalado porque muchos electores que creyeron en Podemos como fuerza del cambio están ahora indignados y apostarán por Pedro Sánchez. Porque creo que hay muchos electores que de forma sincera apostaron por Podemos como una fuerza del cambio, que creyeron que Podemos iba a permitir que hubiese un gobierno del cambio y que Mariano Rajoy se fuese a la oposición, y que hoy, sin embargo, están frustrados, están indignados con Iglesias. Y yo creo que esos electores van a apostar por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez. Respecto al cambio de candidatos en Ceuta, ha señalado que la no repetición de la cabeza del cartel del 20D, Bernardina Díaz, se ha debido a razones estrictamente personales y ha querido agradecer su trabajo que permitió al PSOE crecer en Ceuta respecto a los últimos comicios generales. Varios son los frentes que se le han abierto a la Consejería de Cultura en las últimas semanas, polémicas a las que la responsable del área ha contestado, centrándose en primer lugar en las declaraciones de los grupos de la oposición respecto a la adquisición de una de las esculturas expuestas por la artista Elena Laverón. La verdad es que siento tristeza que un acuerdo plenario por el que nos hemos basado pues lleve a una escultora ceutí internacionalmente reconocida, que además tiene esculturas en París, en Nueva York, en Alemania, en Ceuta y en otros sitios del mundo, pues que la demagogia política haga que una autora tan relevante y tan conocida pues se esté haciendo demagogia barata, y permítame la expresión. Para Deu es irrelevante cuál fuera el nombre en origen de esta pieza, ya que ha asegurado refleja a la perfección el espíritu de la solidaridad. Esa pieza de la que estamos hablando, que se podría llamar danza griega como, no sé, como cualquier otro nombre que ella le haya puesto, la ciudad de Ceuta, en el marco de la encomienda que tiene el Gobierno y de acuerdo con un acuerdo plenario, con una enmienda transaccional, reitero, considera que dentro de las esculturas de un artista internacional como Elena, tiene una escultura que son 4 figuras abrazadas y que nos parece que simboliza esa solidaridad del pueblo de Ceuta. El segundo de los frentes se abría este mismo lunes con el anuncio de la Asociación Música Cruda de la cancelación del Festival Tingitana para este 2016 y las acusaciones de incumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de la ciudad. Deu ha negado que en ninguno de los encuentros mantenidos con los responsables de esta asociación se adquiriera un compromiso económico. Decía que había unos compromisos económicos fijos. Yo en ninguna de las reuniones que he participado he oído jamás al presidente decir una cuantía exacta absolutamente de nada, sí de avalar a la asociación como creo que está haciendo la ciudad. Y ha insistido en que este año se había incrementado el presupuesto para el mismo y que con las cantidades presupuestadas de otras entidades, la Consejería entiende que se podría llevar a cabo el festival. La ley reserva a la Secretaría y a la Intervención, en su condición de funcionarios con habilitación nacional, funciones que garantizan la legalidad de los procedimientos de contratación. Caballa se opone a la intención del Gobierno de trocear, dicen, el negociado dividiéndolo en 3 subapartados, ya que podría ser una maniobra cuya finalidad última sería eludir los controles legales que deben tener. Los mecanismos puestos a disposición de Secretaría e Intervención para velar por la transparencia y la legalidad de las contrataciones incluyen el control de la legalidad de los pliegos de condiciones, el bastanteo de poderes y la participación en las mesas de contratación. La división en 3 mesas diferentes, con asignación de tareas a 3 funcionarios distintos, se convierte, a juicio de Caballas, en un esperpento más de un gobierno cuyas decisiones son cada vez más inexplicables. Caballas exige una rectificación y que las medidas de carácter organizativo no sirvan para devaluar los mecanismos de control que la ley establece. Lo que necesita, en opinión de los localistas, el negociado de contratación es transparencia y limpieza. El Goiurrío ha obtenido este domingo el campeonato de Liga Juvenil de Fútbol y con ello el ascenso a Liga Nacional para la próxima temporada. El equipo gimnasta ha vencido por 7-1 al Betis de Jadú en el duelo de filiales correspondiente a la última jornada de la competición, superando al Puerto Atlético en la clasificación por el averaje particular. Los de Fuadarrús comenzaban la jornada por delante en la clasificación, pero igualados con 29 puntos con la escuadra portuaria, con el que ha mantenido una dura pugna por el título. Al final de los primeros 45 minutos el resultado ya favorable para el Goiú por 3-1 con tantos de Adil por partida doble y de Anas.
Bujía recortaba distancia para los verdiblancos. En el segundo tiempo, Víctor, Musa, Abdel y Hamza establecieron el definitivo 7-1, que aupado a los suyos en lo más alto de la tabla. El Puerto Atlético superó en el Benoliel al Valle de Ceuta por 4-2 y la competición se ha resuelto por el mejor averaje particular de los amarillos, que en la primera vuelta empataron sin goles frente a su máximo rival y en la penúltima jornada vencieron por 1-0 al equipo de David Mena. Para Fuad Arroz, entrenador del Goyo Riu, esta temporada ha sido un éxito total. Realmente, la verdad, esto era una cosa inesperada al principio, no entraba en los planes del club, pero bueno, la misma liga pues ha determinado y en fin, nos hemos visto metidos en la pomada y al final pues la verdad, hemos ido por el campeonato y enhorabuena a los chavales, creo que es muy merecido, a pesar de tener un rival como el Puerto, que también la verdad, también se lo hubiera merecido igualmente. El Gimnasio Ceuta Goyo Riu contará la próxima temporada con un equipo en División de Honor de Juveniles y otro equipo en Liga Nacional de Juveniles.